De nuevo, la situación del COVID-19 nos ha permitido acelerar un poco el proceso que ya venía gestándose de comercio electrónico. Las empresas están viendo ahora cómo utilizar mecanismos de este tipo para colocar sus productos y sus servicios, pero bueno, hay una regulación que tenemos que cumplir y vamos a abordar cuáles son esos temas legales más importantes. Y por último, esperando que tengamos tiempo para ello, abordar brevemente algunos temas importantes, conceptuales y preguntas, especialmente van a ser preguntas relacionadas con los procesos de automatización. Si estamos implementando robots en nuestra empresa, si estamos utilizando inteligencia artificial o machine learning en nuestros procesos de comunicación con los clientes, en la inteligencia de negocios, bueno, cuáles temas legales tenemos que estar conscientes y cómo vamos a poder manejarlos es parte de lo que de nuestra agenda para el día de hoy. Dicho lo anterior, iniciemos con los contratos de licencia. Bien lo mencionaba anteriormente, los contratos de licencia tienen un alcance significativo en nuestro quehacer diario y vamos a ver que al final de cuentas es eso, es un contrato más, como formamos un contrato compra-venta o un contrato tradicional, tiene sus características y sí, pues vamos a aplicar lo que son conceptos teóricos y conceptos prácticos de qué es lo que deberíamos revisar en cada uno de esos contratos que estamos dándole un clic de que sí acepto sin siquiera estar leyendo lo que estamos aceptando. Bueno, ¿qué es un contrato de licencia? Empezamos por una definición clara. Es un acuerdo entre una persona que es dueña o que tiene un derecho de controlar ya sea un software, ya sea información, una marca, un nombre comercial, una patente, y que le permite a un tercero el uso de ese dispositivo, ese software, esa información, marca o patente, lo que corresponde. Son derechos que están protegidos por la propiedad intelectual, son derechos intangibles, que lo que hago yo es permitirle a un tercero que pueda utilizarlos bajo ciertas condiciones estrictas. En consecuencia, no estamos transfiriendo propiedad, no es un contrato donde el licenciatario me permite a mí como usuario, me vende ese derecho, no es que me vende una licencia, porque ahí estaríamos mezclando dos conceptos jurídicamente distintos, sino simplemente lo que hace es que me autoriza para que yo pueda utilizar este software o lo que corresponda por un plazo determinado. Entonces no hay transferencia de propiedad, solamente hay una autorización para un uso determinado. Encontramos una gran cantidad de posibilidades del uso de software. Aquí número quizás los más importantes que utilizamos en el día a día. Hay licencias de software, que es una parte del derecho del copyright. Tenemos los famosos SaaS que se están utilizando cada vez más, los servicios en la nube, ¿verdad? Software as a Service. Tenemos también los contratos de licencia para el mantenimiento de software. Por ejemplo, tenemos con un proveedor que nos da el servicio en la nube, que nos permite mantener y operar un determinado software dentro de nuestra empresa. Tenemos contratos también de licencias sobre contenido, que también pertenecen al ámbito de lo que llamamos el copyright. Por ejemplo, Netflix es uno de estos. Hay un contenido gráfico, hay un contenido de películas, de una obra teatral, de una película, lo que fuera, o hay contenidos de otro tipo también que se marcan dentro de lo que entendemos como una licencia de contenido. Tenemos también licencias de open source, código abierto, que vamos a ver cuáles son las más importantes, las más comunes, y cuáles riesgos legales estamos aceptando cuando utilizamos el open source. También tenemos licencias para lo que llamamos Creative Commons, que es parte también del copyright, que me permiten utilizar, ya sea que tengo que nombrar cuál es el propietario, si le estoy haciendo alguna modificación o no estoy haciendo alguna modificación, etcétera, etcétera. Hay licencias para el uso de marcas. Pues, por ejemplo, si yo tengo una marca muy famosa, una marca conocida o una marca que está iniciando, puedo crear licencias para que terceras personas lo puedan utilizar. Eso también tiene implicaciones tributarias importantes para las empresas y cada vez también adquieren más relevancia en el mercado. Con esas licencias de marca yo garantizo que la persona, quien es el licenciatario, esté utilizando
la marca de conformidad con ciertos estándares de protección a la imagen de la empresa y también de protección frente al consumidor. Y por último, un gran ámbito también de aplicación actual son las licencias de patentes, en donde, por ejemplo, se han desarrollado, y esto pues con base en mi experiencia en Israel, universidades que desarrollan una patente, que le inscriben a su nombre y le dan una licencia a una tercera empresa, en este caso digamos una farmacéutica, para que comercialice y distribuya ese producto que fue patentado. Entonces, a cambio de un royalty. Entonces, esos son los tipos de licencia más comunes. Como vemos, abarcamos varios derechos aquí, desde copyright, derechos de autor, hablamos sobre patentes, hablamos sobre marcas, en fin, es un ámbito bastante rico y por lo tanto de ahí que prácticamente hoy en todas las actividades que estemos utilizando va a haber un contrato de licencia por medio. ¿Para qué sirven las licencias? Tienen varios fines. La primera de ellas que nos permite, por ejemplo, proteger información que no es protegida por derechos de autor, por copyright. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay veces que, por ejemplo, por regulaciones nacionales o internacionales no podemos proteger un determinado derecho bajo la regulación de derechos de autor, en este caso. Pero, sin embargo, si bien no puedo obtener la protección vía copyright, sí lo puedo hacer a través de un contrato. Y voy a dar un caso muy concreto. Las bases de datos. Internacionalmente se reconoce que las bases de datos, dado que son precisamente datos concretos, históricos, determinados, no se pueden someter a lo que es la protección de derechos de autor, derechos industriales. Yo lo que permito es entonces que cree una base de datos para que una tercera persona, si quiere acceder a esta información, pueda hacerlo. Por ejemplo, tenemos bases de datos de universidades, de escuelas de negocios, médicos, legales. Todos creo que de alguna u otra forma hemos utilizado ese tipo de bases de datos. Entonces, a pesar de que no están protegidas per se por el derecho de copyright, sí están protegidas a través de un contrato de licencia. Esto es una de las finalidades por las cuales yo utilizo licencias. ¿Para qué también sirven las licencias? Para determinar o limitar la responsabilidad entre las partes. Por ejemplo, el creador de una licencia puede eliminar las garantías implícitas que vienen dadas por ley en los países que se puede hacer, como por ejemplo en Estados Unidos. En algunos otros países esto no se puede hacer, pero permite limitar cuál es el alcance del producto o servicio que yo estoy dando. En Estados Unidos tenemos, por ejemplo, el UCC, que es el Uniform Commercial Code, que establece cuáles son los requisitos que yo tengo que tener en el estilo y también en el fondo si deseo limitar esas garantías. Un ejemplo común es que tengo que escribir esas limitaciones de responsabilidad en mayúscula. Entonces, cuando estamos descargando una licencia, siempre vemos que hay partes del contrato que van a venir con letras en mayúscula. Es justamente para cumplir con este requisito del UCC. También tenemos materia de derechos del consumidor, que cuando hay alguna extensión de responsabilidad, la parte tiene que mencionar bajo algún texto destacado que se está excluyendo la responsabilidad de este servicio específico. Y por último tenemos temas también regulados de derecho de compraventa internacional, como es, bueno, qué es el fitness la adecuación para un propósito particular. Por ejemplo, digamos, estamos utilizando Google Maps. Google Maps hay una licencia que yo estoy descargando, que yo le estoy dando aceptar esos términos y condiciones. Y resulta que yo lo quiero para instalar una aplicación o para servir como geolocalización en una aplicación que yo estoy desarrollando o que estoy utilizando. Google en ese contrato de licencia que me establece, elimina de su responsabilidad o excluye su responsabilidad de que ese propósito que yo esté buscando le va a servir a lo que yo necesito. ¿Por qué? Justamente porque hay una gran cantidad de usos que se pueden dar en el camino y por lo tanto no se puede garantizar que va a servir para todos los propósitos que las personas puedan imaginar. ¿Para qué también sirven las licencias? Para limitar los daños. Un caso concreto es dar un ejemplo, digamos, de la licencia para el uso del Waze. ¿Qué pasa si, por ejemplo,
yo estoy manejando, yo estoy violando de por medio una norma de tránsito como me dice que yo no puedo ver el teléfono mientras que estoy conduciendo. ¿Qué pasa si yo por estar utilizando el Waze, viendo a ver dónde la dirección, en dónde me tengo que meter, etcétera, choco o lesiono la integridad física de otra persona y yo venía utilizando el Waze? Entonces, claramente Waze lo que dice es, usted no puede hacerme incurrir a mí en responsabilidad, en este caso responsabilidad objetiva, por un hecho que usted incumplió la licencia. Usted incumplió un contrato que decía que usted no podía hacer eso y por lo tanto me tiene que excluir a mí de la responsabilidad. Eh, para esto es que se limitan precisamente los daños, o bien se establecen en los contratos de licencia, como es muy común, que si por algún motivo el juez particular o el árbitro determina que también Waze tiene que ser responsable porque está proveyendo un servicio que genera un riesgo en la sociedad y por lo tanto es responsable también, en todo caso el límite máximo de responsabilidad va a ser el monto, pero máximo de responsabilidad van a ser el 3 meses que se pagaron por el royalty del uso de esa licencia. Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, utilizo Waze y la aplicación es gratuita? Entonces significa que no hay responsabilidad de Waze porque yo no estoy pagando nada por ese servicio. O sea, hay temas importantes que hay que revisar con las licencias. También me permite a mí elegir el derecho y el foro aplicable. Por ejemplo, estamos desarrollando una app aquí en Costa Rica que lo van a utilizar personas que están en Estados Unidos, que es una aplicación que le permite, qué sé yo, para ancianos, geolocalizarse, que le permite obtener algún servicio, por poner un ejemplo vago. En esos casos, yo le puedo determinar las partes que a pesar de que la aplicación se está utilizando en Estados Unidos, yo siendo desarrollador en Costa Rica y no quiero someterme a la legislación de Estados Unidos, cualquier disputa que surja entre las partes relacionadas con indemnizaciones, la ejecución del contrato, incumplimiento del contrato, etcétera, se van a someter a las Cortes de Costa Rica o se va a someter a un tribunal arbitral que va a estar, cuya sede va a ser en El Salvador, bajo la legislación de Nueva York. Entonces, justamente las licencias también me permiten, en un mundo globalizado, determinar dónde quiero yo que las partes se tengan que someter a la disputa y en el caso de que yo quiera introducir una cláusula arbitral, lo puede hacer y también pueda limitar en la cláusula arbitral también lo que llamamos las class action o las demandas colectivas, que en algunos países está regulado, en otros no. Por ejemplo, uno de ellos sí es Estados Unidos, donde se permiten las acciones de clase. Entonces me permite limitar el ejercicio de que varias personas puedan someterse, unirse a una demanda determinada en perjuicio o en perjuicio de la empresa. Por eso es que las licencias, por ejemplo, otro caso que es muy común, utilizamos Uber. Uber tiene que la resolución de las disputas se tienen que hacer en caso que yo tenga un reclamo contra ellos, se tienen que hacer bajo la legislación holandesa. O bien una empresa escoge la legislación de Irlanda, etcétera, etcétera. Para eso es que las licencias también me permiten, para ser flexible con el uso de la aplicación del derecho aplicable y el foro donde se van a desarrollar. Bien, dicho lo anterior, me gustaría ahora ahondar en cuáles son las principales cláusulas que cuando descargamos una licencia deberíamos revisar. Obviamente debemos revisar todo el contrato, leerlo en su integridad, pero ¿cuáles son algunos temas más complejos o los más importantes? Uno, ¿cuál es el ámbito de la licencia? Yo tengo que conocer, primero preguntarme si la licencia es revocable o es irrevocable. Bueno, la palabra lo dice por sí sola, es decir, si el licenciatario, la persona que me está dando a mí la licencia o la empresa que me está dando a mí la licencia, puede en cualquier momento revocar mi derecho y decirme, ya usted no puede utilizar más mi licencia, hasta aquí le bloqueo el acceso a esta licencia, por lo tanto no puede hacer uso de ella. O bien, si es irrevocable, conocer también cuál es el alcance para terminar ese contrato. ¿Cuáles son esas causales que permiten a la empresa titular revocarme una licencia? Y eso es fundamental cuando yo tengo una empresa y en esa empresa utilizamos software para, qué sé yo, imaginémonos que es el software de contabilidad de la empresa, con la cual yo hago la gestión de cobro con los clientes,
o es el software que me permite a mí determinar alguna labor importante dentro de la organización. ¿Qué pasa si el proveedor, el licenciatario de esa, licenciante, perdón, de esa licencia me dice hasta aquí, no más, muchas gracias, le revoco el derecho? Bueno, yo tengo que conocer de antemano cuáles son esas causales de revocación para yo tener un plan B que en caso de que esa circunstancia ocurra, yo pueda seguir operando mi empresa normalmente. Un segundo aspecto del ámbito de la licencia es saber si esta licencia es exclusiva, no exclusiva o semi-exclusiva. Bueno, de nuevo, la palabra lo implica por sí solo. Si es exclusiva, es decir, que yo soy la única persona que puedo utilizar esta licencia, nadie más. Si no es exclusivo, significa que entonces también mi competidor puede ser que esté utilizando el mismo software, puede ser que sea un tercero, que esté utilizando, o sea, el titular de la licencia puede dárselo a cuantas personas desee. O bien puede ser semi-exclusivo. En esos casos es cuando yo sí, solamente yo puedo hacer uso de esa licencia, pero el licenciante se reserva algunos derechos para que él pueda utilizarlos con propósitos académicos o con fines estadísticos, etcétera, etcétera. ¿Qué también debo conocer? Bueno, si es sublicenciable o no. Es decir, que si yo puedo, a su vez, imaginémonos que en este caso yo utilizo una licencia. En el caso concreto usemos Google Maps, que veníamos utilizando anteriormente. Google Maps me da a mí una licencia. Puedo yo a su vez traspasar esta licencia a una tercera parte, la sublicenciación, o no se puede hacer. Y eso es importante porque muchas veces los honorarios o los fees que se gana el desarrollador del software justamente están calculados con base en la cantidad de descargas. Entonces, si yo a su vez estoy sublicenciando terceras partes, puede ser que ese control o ese registro se pierde, por lo tanto no sabemos realmente cuánto es lo que hay que pagarle. O en este caso el desarrollador es el que está perdiendo porque no le van a pagar esas descargas que se están haciendo adicionales. Otro tema fundamental, el tema de la duración del contrato, es un tema de riesgo operativo. Yo tengo que saber hasta cuándo tengo esta licencia, que es la licencia que me permite a mí hacer los cobros a mis clientes, y también ver cuáles son las las causales o las cláusulas de terminación. Bueno, por ejemplo, puede ser que cualquiera de las partes con un previo aviso de 2 meses me puede dar por terminado el contrato o no se puede. En fin, ese tema de término y las causales de terminación es fundamental en un contrato de licencia. También saber cuál es la cantidad de usuarios permitidos, si yo únicamente puedo tener una sesión abierta a la vez, si pueden haber varias sesiones abiertas a la vez, si el modelo de cobro de los royalties es con base en el número de cuentas, todo eso tiene una implicación importante para las partes. Otro aspecto que viene relacionado junto con el ámbito de la licencia es saber cuáles son los derechos que yo tengo. En el derecho encontramos 5 derechos exclusivos de copyright, que en el caso, digamos, más comunes es ya sea de software o de contenido. Hay 5 derechos fundamentales. Entonces, el primero es el de reproducción, que es lo que llamamos copiar, o sea, el copy. Puedo yo hacer una copia del software que está instalado en mi computadora, o no puedo hacer una copia. Puedo yo distribuir este software que yo estoy utilizando, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Puedo hacer public display, public performance, puedo ejecutar derivative works, que serían como trabajos derivados, es decir, puedo yo hacer modificaciones. Un ejemplo para explicar esto, imaginémonos que yo estoy utilizando un software y yo le agrego algo a este software. Ahora, digamos, en este caso, un contenido, hay una fotografía, yo le estoy agregando algo más a esta fotografía. ¿Puedo hacer esto o no puedo hacer esto? ¿Y qué pasa si yo le agrego algo al contenido original que lo hace más valioso? ¿A quién le corresponde los royalties por a esa edición que yo le estoy haciendo al software? En fin, esos son los temas que tenemos que preguntarnos y que tenemos que tener con claridad cuál es el alcance de la licencia que yo estoy comprando o que estoy adquiriendo. También, como parte de las cláusulas que tengo que tomar en cuenta al momento de firmar el contrato, es ver cuáles son las restricciones que vienen implícitas con la licencia.
por ejemplo, pueden terceras partes hacer uso también de esta licencia. En algunos casos sí se permite que yo pueda darle ese uso a terceras partes, pero se establece un alcance de responsabilidad, que es decir, si esas terceras partes cometen algún error o bien violan el contrato o alguna normativa del país determinado, esa responsabilidad se me va a imputar a mí como licenciatario. El uso de redes o networks para el uso del software, en algunas ocasiones, o más bien parece casi que en la gran mayoría de los contratos de licencia se establece la prohibición de que yo pueda utilizar o que yo esté utilizando el software en una red que le permita a varias personas conectarse simultáneamente. ¿Eso por qué? Por el tema del pago de los royalties, que ya mencionaba anteriormente. Entonces yo tengo que saber dónde puedo instalar, dónde puedo utilizar o no el software. Prohibición de aplicar ingeniería inversa para determinar cuál es el código fuente de ese software. Y aquí debemos distinguir entre dos aspectos fundamentales, que es el object code, que es lo que nosotros llamamos, lo que a final de cuentas permite que una computadora pueda leer el software, y también el source code, que es en realidad lo que los humanos podemos leer y para poder entender de qué se trata el software. Junto con los documentos que vienen acompañados con la creación de un software. Entonces hay una prohibición siempre implícita de que yo no puedo hacer ningún tipo de actividades que vayan en desmérito para tratar de descubrir cuál es el código fuente del software. El tema del backup, bueno, ¿qué pasa? ¿Puedo yo hacer una copia para utilizar en caso de que el software no esté disponible por algún u otro motivo? En Estados Unidos, por ejemplo, sí se permite, yo puedo tener una única copia o un backup, más bien, del software. Y mientras tanto, yo no puedo utilizarlo siempre hasta tanto pase el evento, que es que sea por algún motivo que no esté disponible. En el momento que llego al estar disponible, tengo que dejar de utilizar esa copia o ese backup. En el tema de licencias de contenido, puedo yo descargar, ya sea con descargas o con streaming, como en el caso de Netflix. Por ejemplo, me establecen prohibiciones para que yo pueda utilizar ese software si estoy en determinado país, ya sea porque Netflix está negociándolo para que ese contenido se pueda ver en un determinado país, o porque ya hay un licenciatario que Netflix le dio el derecho exclusivo para el uso del software en ese país. Entonces yo tengo que estar muy claro cuál es el ámbito también territorial mediante el cual yo puedo utilizar el software. Hay otro tema importante, que es de la limitación de responsabilidad. Y aquí les quiero hacer una pregunta. Imaginémonos que estamos implementando en nuestra empresa el uso de robots para poder desarrollar una actividad concreta. Digamos, para que está sustituyendo cierta cantidad de trabajadores y que ahora están ejecutando una tarea específica. Puede ser que en el uso de esa licencia se establezca que en caso de que ese robot ocasione algún daño, ya sea a algún trabajador de la empresa o algún tercero, un consumidor o quien fuera, el límite de responsabilidad de la empresa desarrolladora de ese software va a ser el pago de los últimos 3 meses de royalties. Entonces estamos utilizando una máquina, al final de cuentas un aparato, o como queramos llamarlo, un robot, cuya responsabilidad en caso de que algo suceda mal, yo voy a tener que asumir frente a la persona que sufrió el daño, porque hay una limitación de responsabilidad. Entonces, por eso es importante que leamos muy bien con detenimiento cuáles son los alcances de responsabilidad por quien está desarrollando y me está haciendo permitir el uso del software. También imaginémonos ahora con las impresoras 3D, que cada vez van a adquirir de ahora en adelante más importancia en el comercio internacional, donde obviamente también funciona a través de un software que permite imprimir ese artículo que yo deseo. También tengo que conocer qué pasa si ese producto va a salir defectuoso a raíz de que había un problema en el código o en el software que yo descargué. Justamente eso es un tema que tenemos que analizar y saber con claridad cuáles herramientas estoy yo implementando en la empresa para fortalecer el proceso de transformación digital
y de automatización, pero tengo que ver también cuáles son las implicaciones legales que esto implica. También la famosa cláusula de indemnity, que es al final de cuentas un deber de indemnizar o mantener indemne a la otra parte, más bien en el caso que suceda un uso o imposibilidad de uso en el software. Imaginémonos lo siguiente también, resulta que yo contraté con un proveedor el uso de un software determinado. Qué sé yo, imaginémonos que ustedes se dedican a capacitaciones y que utilizan un software para realizar sus capacitaciones. Entra un contrato de consultoría con algún cliente en específico, llegan ustedes al lugar para entregar la consultoría o dar la capacitación y resulta que no funciona el software, está caído, intentamos hacer el login y lo rechaza. Pero, y bueno, entonces la otra parte me va a decir, pues tiene que indemnizarme porque contratamos este hotel, la gente se movilizó hasta el día de hoy, contratamos el catering service, había comida, incluimos una gran cantidad de gastos y no es problema mío que usted no pueda utilizar el software. Entonces yo, como parte afectada, como capacitador, me voy contra el licenciatario y decirle, mira, usted es responsable porque por culpa suya, en este momento específico el software no estaba disponible y por lo tanto usted me dice incurrir en daños y perjuicios. Bueno, si yo me voy al contrato de licencia, lo que le va a decir el licenciante es, el contrato de licencia dice que en este caso está excluida la responsabilidad en caso de que no se pueda hacer uso temporal por parte del software, así que por lo tanto yo no tengo ninguna responsabilidad frente a usted, o en todo caso el límite de la responsabilidad es de 2 meses del pago de royalties y esa es la suma máxima que le voy a pagar. Lo mismo cuando hay una violación del acuerdo, del contrato, violación de terceras partes como propiedad intelectual, todos esos temas, digamos, están aquí regulados. Y ya para finalizar, 2 temas concretos, lo que llamamos representaciones y garantías en el contrato del software. Por ejemplo, yo estoy garantizándole que no estoy utilizando open source en la empresa. Si eso es así, yo tengo que dar un open source notice frente al desarrollador del software. Es cierto que no estoy utilizando open source, tengo un conocimiento completo de esta representación que estoy dando, que no haya encriptación, también eso es algo que yo le puedo pedir al desarrollador, que no existe ningún tipo de encriptación de por medio. Son parte de las representaciones y garantías más usuales. Y por último, exclusiones en los Service Level Agreements, que son, por ejemplo, en los contratos de mantenimiento, los contratos de servicio. Vemos que esos contratos es típico que establezca el número de horas que va a estar funcionando el software es de 99.99999. Hoy hablamos de las 3 nuevas o 4 nuevas. Bueno, eso suena muy bien, es decir, que el software va a estar siempre disponible, básicamente son otras palabras, un 99.9999% del software va a estar disponible. Pero para entender eso, tengo que ver cuáles son las exclusiones. Entonces, ellos, por ejemplo, no toman en cuenta el periodo mediante el cual se está dando mantenimiento al software. Si está haciendo alguna corrección de algún bugs que se encontró dentro del software, también eso no cuenta. Entonces, si empezamos a ver cuáles son las exclusiones con las cuales se excluyen del cómputo, es un 99.999%, ahí nos vamos a dar cuenta realmente cuál es la disponibilidad del software o cuál es no la disponibilidad con la que yo cuento para utilizar este software. Por último, me gustaría abordar con ustedes, para terminar esta primera parte, es, bueno, ¿qué pasa cuando yo sí puedo negociar? Es decir, ya no estamos hablando de un contrato de adhesión donde yo simplemente descargo, le doy sí acepto los términos y condiciones, sino que yo estoy negociando uno con uno frente al desarrollador del software y entonces algunas recomendaciones importantes. Uno, el tema del depósito del código fuente. Hay operaciones fundamentales en las cuales yo no puedo permitirme que el código no funcione. Por ejemplo, imaginémonos que es la aplicación de una aplicación bancaria, una app móvil del banco. Pongamos el banco Los Patitos. ¿Qué pasa si los clientes el domingo no pueden acceder a la aplicación móvil del banco Los Patitos? La gente se empieza a asustar, empieza un rumor de que el banco no tiene dinero y empieza una corrida de fondos. Hay situaciones obviamente extremas en las cuales quien utiliza el software
no puede darse el lujo de que el código fuente esté en manos simplemente del proveedor, porque ¿qué pasa si ese proveedor cierra operaciones? ¿Qué pasa si ese proveedor se va a la bancarrota? ¿Qué pasa si ese proveedor se queman las instalaciones? ¿Qué pasa si se, ¿verdad? Hay miles de supuestos en los que puede acontecer que entonces el proveedor no esté en la capacidad o una disposición de poder darme el servicio. En esos casos, o para este tipo de situaciones críticas en donde yo necesito que siempre esté disponible este software, por ejemplo, esta aplicación móvil, podríamos negociar para que el código fuente esté en manos de un agente escrow, un tercero, y que ante una situación de esta naturaleza, ese agente escrow me libere, o sea, me haga disponible el código fuente de habíamos las dos partes, tanto el object code como el subject code, y que yo entonces pueda emplear medidas técnicas rápidas, eficientes, para que pueda volver a funcionar y regresar a la normalidad. El tema de negociación también de un backup o una copia que yo pueda estar haciendo constantemente de la información, que no esté todo solamente en manos de mi proveedor, sino que yo también tenga una copia de esa información. También negociar la cláusula de relación más favorable, eso especialmente para cuando son empresas que están iniciando, que proveedores, digamos, nuevos, que luego le van a agregar alguna particularidad más al software, digamos que entonces, utilizando el ejemplo del software para hacer la gestión de cobro de las empresas, resulta que luego ya adquiere otro cliente y ese otro cliente le dijo, ¿por qué no le agrega esta parte al software? Entonces, resulta que yo también quiero que se agregue eso dentro de mi software, o bien negocie con terceras partes precios más baratos. Entonces, esta cláusula de nación más favorable me permite a mí que si mi proveedor de software está negociando términos o condiciones más favorables con terceras partes, también me las haga aplicables a mí. Y por último, el término de terminación del acuerdo, ver si hay autorrenovación del acuerdo o si no quiere autorrenovación del acuerdo, que haya una forma de fijar o recortar ese periodo del contrato, o bien terminación por conveniencia, que es en este caso cualquiera de las dos partes puede dar por terminada el contrato con un aviso previo de 1, 2 o 3 meses, como sea que corresponda. Quiero hablar ahorita de lo que llamamos el open source, el código abierto, dado que ha adquirido una importancia también cada vez más significativa. Las empresas lo están utilizando, los desarrolladores especialmente utilizan mucho el código abierto, perdón. Quiero ver cuáles son las implicaciones legales con ustedes de esto. Aquí algunos datos importantes: el 90% de las licencias están vinculadas de open source, están vinculadas a cloud computing o mobile computing. Entonces, digamos, la mayoría de open source están vinculados con estas industrias. Hay más de 100 tipos de licencias de open source, entonces, por lo tanto, implica que hay un montón de posibilidades. Algunos me ofrecen una cosa, otros le quitan una cosa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tengo que saber. O sea, no hay un estándar de open source, no es que todo el mundo se rige bajo las mismas reglas, hay reglas distintas de conformidad con la licencia específica que yo estoy utilizando. Otra cosa que es importante, el hecho que haya código abierto, open source, no significa que no haya un contrato de licencia por medio. En la mayoría de los casos va a haber siempre un contrato de licencia. Lo que se va a regular es que se van a excluir el cobro de ciertas funciones, o se va a permitir que el código fuente sea utilizado o se le permite hacer modificaciones o puede utilizarse con algunos fines sin necesidad de estarle notificando a la empresa originaria del software. En fin, vamos a ver con detalle cada uno de estos temas. Y hay pues miles de proyectos de open source que se están desarrollando en la actualidad. Aquí algunos de los ejemplos de las licencias de open source que son más restrictivas y menos restrictivas. El GPL o GPL es quizás es de las más antiguas. La primera versión fue lanzada en el año 89 y desde ahí ya incluso ya tiene 3 versiones. Esta es de las más restrictivas, es de las que más le imponen restricciones a la empresa al momento de su uso. Afecto GPL es otra de las más restrictivas. En cuanto a las menos restrictivas, es decir, que tienen menos condiciones o menos cargas para los que utilizan el open source, está el MIT,
BSD, Apache, que son otras digamos, de los códigos, de las licencias de open source más comunes. Y un intermedio entre esos está el GPL y Mozilla también, que son digamos, de las más comunes. En este gráfico, aquí se nos permite ver cuál es a nivel mundial, cuáles son las licencias de open source más utilizadas. Vemos que aquí tenemos el MIT con 26%, Apache en segundo lugar con 22%, el GPL, que si combinamos la versión 2 con la 3 nos da un 26%, es decir, en un empate, digamos, en primer lugar en relación con el MIT. Y ahí vemos a otros tipos de licencias, digamos, de open source. Es importante, esto es con una estadística del año 2019, digamos, las tendencias y predicciones del 2019, y esto ha ido cambiando significativamente. El GPL ha ido perdiendo mercado frente a licencias menos restrictivas. Recordemos que el MIT, BSD y Apache son de las que me ponen menos cargas, menos restricciones y también han ido adquiriendo en consecuencia mayor relevancia en el mercado, sin que el GPL también tenga una participación significativa en el mercado. Bueno, ¿qué significa tener una licencia open source? Hay 5 principios generales que les aplican, podríamos decir, a todo el mundo. La primera es que el licenciatario es libre de utilizar el software para cualquier propósito. Yo no tengo que pedir un permiso frente al licenciante para utilizarlo con X o Y fin. Puedo copiar y distribuir el software sin pagar al licenciante. Eso también es un derecho, digamos, una posibilidad que se permite ejercer. Y el licenciatario puede crear derechos derivados o derivative works y distribuirlos sin pagar royalties. Es decir, yo puedo darle adiciones, agregarle nuevas cosas al software, trabajar sobre la base y agregarle nuevas cosas y poder distribuirlo sin tener que pagarle un royalty al licenciante original, quien fue el que me dio la base para poder trabajar sobre ese software. En el caso de GPL, el GPL en Mozilla, el licenciante debe hacer las modificaciones disponibles al licenciatario sin ningún costo. Es decir, si el desarrollador original del software hizo alguna modificación, tiene que informarlas al licenciatario y no puede cobrarle ningún costo. Y por último, no hay restricciones en el software que es combinado o distribuido. Hay algunos cuidados que sí quiero recomendarles a ustedes, dependiendo de la versión que estemos utilizando, especialmente con GPL, que históricamente ha sido la más común, la más utilizada y que, bueno, como vimos anteriormente, la versión tanto 2 como 3 combinadamente adquiere un 26% de la cantidad de open source o proyectos que se hacen como open source a nivel mundial. El GPL establece que si se hacen modificaciones al software y yo distribuyo esas modificaciones, tengo que revelar el código fuente. Es decir, si yo hice derivative works al software original y lo estoy utilizando, lo estoy distribuyendo, yo tengo que revelar, no tengo que pagar el royalty, que es lo que vimos anteriormente, pero sí tengo que revelar cuál es el código fuente de esa nueva modificación que yo hice. Y quizás la parte más complicada es que si yo utilizo software propio con el GPL, es decir, yo utilicé, digamos, por ejemplo, creé un software privado para determinada función dentro de la empresa y resulta que el desarrollador mezcló ese software con GPL, todo el trabajo debe ser distribuido bajo GPL, es decir, bajo open source. Entonces aquí tenemos un escenario que quiero analizar con ustedes. Imaginémonos que usted en su empresa desarrolla software propio para el uso de determinada función. Usted integra GPL software en su propio software y usted licencia el software a sus clientes. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Bueno, que todo su software se va a convertir a open source, a pesar de que usted también trabajó con desarrollo privado de software. Y el riesgo legal, obviamente, esto es que todo el código fuente de todos los trabajos derivados que se vayan a escribir van a ser públicos. Entonces, el software que usted inició privado, ahora va a ser, en este caso, los derechos derivados que se introduzcan como parte de la organización, van a ser ahora públicos y por lo tanto ya no hay secreto comercial. Entonces, en consecuencia, digamos, como una forma de concluir esta primera parte, el uso de licencias es un contrato más que establece ciertas
ciertas obligaciones que yo tengo que cumplir. Y en el caso de que yo esté utilizando open source para el desarrollo de alguna actividad específica y lo esté mezclando con software privado, corro el riesgo de que ese software en su totalidad o las modificaciones, más bien que si yo los vaya a hacer en el futuro, vayan a tener que hacerse disponibles al público sin ninguna contraprestación y por lo tanto entonces mi competidor también podría hacer uso de ese software. Yamil, no sé si hay de momento alguna pregunta que podamos abarcar o cómo estamos de tiempo. Hola Willy, tal vez, bueno, tenemos aquí a una persona que tiene la mano levantada. Katherine Morales, tal vez si nos ayudas a escribir tu pregunta. Ok, no, Willy, si quieres seguimos avanzando y ahorita vemos el resto de las preguntas. De acuerdo. Bueno, en el segundo tema que me gustaría abarcar con ustedes es el tema de protección de datos y de secretos comerciales. De nuevo, en una visión global que es completamente, que se basa en el tema de los datos, en los negocios empresariales. Alguna información relevante. En el año 2018, por ejemplo, se crearon o se generaron 281 billones de emails por día, para que hagamos una idea de lo que eso implica. Y en el 2020 se estima que vamos a generar 44 trillones de data. Esto es más de la cantidad de astros que se tienen conocidos en el universo. Entonces, evidentemente, la cantidad de datos que nosotros estamos generando día a día, que hacemos el rastro de nuestras actividades, redes sociales, etcétera, etcétera, no solamente se limita al tema de redes sociales, genera una cantidad inmensurable de datos y por lo tanto hay riesgos de privacidad, riesgos de ciberseguridad que vamos a ir viendo poco a poco. Y en el tema de los secretos comerciales, pues ese es un primer cuestionario que nos podríamos ir haciendo. Tengo yo firmados Non-Disclosure Agreements, NDAs, con mis empleados, proveedores y clientes. Una primera pregunta. ¿Qué pasa si renuncia a una persona que es un empleado key o, digamos, fundamental de la empresa y esa persona tenía acceso a secretos comerciales? ¿Qué pasa si estaba utilizando yo, por ejemplo, open source y no he hecho la modificación o no he hecho yo el aviso frente a terceras partes? ¿Y qué pasa si ese empleado que se va a malos términos de la empresa va y le dice a mis competidores o le dice a quien sea que yo estaba utilizando open source, que no estaba liberando las modificaciones que estaba haciendo de manera pública a la comunidad? Es decir, tenemos aquí temas fundamentales de secretos que tienen que ser manejados obviamente con mucha confidencialidad y con mucha responsabilidad por parte de la empresa, porque van a afectar la operación legal. Aquí quiero hablar a nivel más genérico o más global en relación con las principales regulaciones que existen en el mundo, digamos, en temas de protección de datos personales. Por ejemplo, bueno, el Reglamento Europeo sobre Protección de Datos Personales, o en inglés el GDPR, que entró en vigencia en el año 2018, es hasta el momento el cuerpo normativo más importante y más significativo en cuanto a alcance a nivel global en materia de protección de datos personales. Este año, 2020, entró en vigencia el 1 de enero el California Consumer Privacy Act, que también establece regulaciones súper interesantes en cuanto a la protección de la privacidad de los usuarios. Y es que aquí hay que tomar, digamos, un contexto histórico. Europa ha tenido siempre la batuta en materia de protección de datos personales. Estados Unidos ha sido bastante liberal, permitiendo a las empresas, especialmente a los famosos tech giants en California, en Silicon Valley y New York, hacer cuanto quieran con nuestros datos personales. Y bueno, a pesar de que Estados Unidos hasta la fecha no tiene una legislación federal en materia de protección de datos personales, es decir, los estados cada uno por sí solo han regulado o no han regulado en toda esta actividad,
California, para no quedarse atrás en relación con el GDPR, emitió esta ley que ya entró en vigencia, en donde una de las, digamos que tiene bastantes estándares similares al europeo, y en donde una de las principales características es que le permite al General Attorney de California establecer demandas colectivas en representación de los consumidores de California, de ese estado. Sin embargo, la ley establece que estas acciones no se pueden entablar hasta antes del 1 de junio de este año, es decir, que ya cuestión de un mes y medio, ya el General Attorney de California podría establecer demandas colectivas contra, o en representación, no demandas colectivas, demandas en representación de una cantidad determinada o indeterminada de consumidores contra empresas como Facebook, como Apple, como Google, cuyos headquarters están justamente en California. Luego, también hay una discusión que está pendiente, vamos a encender la luz para que nos veamos mejor, que es el New York Privacy Act, o el NIPA, que también que establece una serie de regulaciones también bastante restrictivas, similares al de California Consumer Privacy Act, pero sin embargo que adiciona algo muy interesante que no tienen estos otros cuerpos, y es que crea la figura del deber fiduciario por parte de la empresa o la persona que le está dando tratamiento a los datos personales, y por lo tanto sabemos, cuando estudiamos el derecho estadounidense, pues el derecho fiduciario implica un deber de cuidado, de lealtad y un deber de confidencialidad. Entonces, estos deberes van a estar implícitos en las empresas en relación con el tratamiento, los usos de datos personales, y también establece que las empresas se van a convertir, a tener este deber fiduciario, también van a tener que actuar en el mejor interés de los consumidores. Entonces, las decisiones que ellos tomen van a tener que ser guiadas por ese espíritu. Es una regulación bastante fuerte, con una carga, digamos, significativa para las empresas, y se espera que pronto vaya a ser promulgada esta ley en New York. En el caso de Costa Rica tenemos la ley 8968, que es la ley de la protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, que se promulgó desde el año 2011, y que está pendiente pues una reforma legislativa para también adecuarla a esos estándares internacionales. Y en algunos países de Centroamérica también, bueno, Panamá es uno de ellos quizás el último en haber aprobado una ley de protección de datos personales. Nicaragua lo hizo, si no me equivoco, desde el año 2012. Y algunos otros países de Centroamérica, como El Salvador, Honduras y Guatemala, que si no tienen una ley específica o bien desarrollada, al menos a nivel de estándares internacionales, sí lo establecen o tienen regulación específica para ciertos temas, especialmente en el sector financiero, en cuanto al derecho al olvido y en cuanto al tratamiento de datos personales para los buros de créditos. Entonces, esa es una tendencia internacional. Cada vez tenemos, la gran mayoría de los países están emitiendo regulaciones que están actualizando la protección de datos personales. Y en el caso, por ejemplo, del GDPR, hay un apartado que permite que ellos puedan hacer la verificación de que ciertos estados cumplen con los mismos estándares, o con al menos en una buena medida con los estándares europeos, y por lo tanto permiten entonces el tránsito de datos entre Europa y esos países cuyas jurisdicciones fueron declaradas cumplidoras sustancialmente con los estándares europeos de protección de datos. El primero en obtener este estatus fue Japón. De ahí se nos han unido algunos otros países como Australia, Canadá e Israel. Y por lo tanto, entonces, la transferencia internacional de datos entre esos países con la Unión Europea pues es mucho más flexible, y esperamos también que pronto los países centroamericanos podamos suscribirnos con este convenio. ¿Cuáles son, y aquí rápidamente por temas de tiempo, ver cuál es la evolución de estos derechos? Empezamos con el deber de informar de que yo le estoy dando tratamiento a sus datos personales, obtener el consentimiento de esa persona, que sea por escrito o que cumpla con algunas características. ¿Cuáles datos no pueden ser objeto
de tratamiento. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, saben que los datos considerados sensibles no pueden ser objetos de tratamiento. Por ejemplo, aquellos relacionados con la salud, con la afiliación política, ideológica de las personas. ¿Cuál es el propósito que yo le estoy dando? Tienen que ser datos actualizados. Hay un deber de confidencialidad por parte de la empresa que está tratando, que está que está almacenando mis datos personales. En tema de menores de edad, ya existe un consenso a nivel al menos de Europa y de Estados Unidos para otorgarle un consentimiento informado, la persona tiene que tener al menos 13 años de edad. Es decir, niños menores de esa edad no pueden otorgar consentimiento, o aunque lo otorguen va a ser considerado inválido. Y también en temas de seguridad que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuándo me aplican estas regulaciones que hemos mencionado, de la Unión Europea o Estados Unidos, Centroamérica, etcétera? Bueno, cuando hay una aplicación directa de norma nacional, es decir, mi empresa está ubicada en Europa, en Costa Rica, en Estados Unidos, evidentemente tengo que cumplir con esa regulación. O bien cuando realizo negocios con países donde está regulado. Entonces, por ejemplo, si yo hago exportación de bienes o servicios hacia Europa o hacia California, New York, Costa Rica, etcétera, tengo que cumplir con los estándares de protección de datos de esos países, a pesar de que tal vez en mi país de origen no tengan esos estándares. Si yo realizo tratamiento de datos de europeos o de estadounidenses, tengo que cumplir con esta legislación. Si, por ejemplo, el almacenamiento de esos datos se hace en la nube, en un servidor que está ubicado en Irlanda, pues tienen que cumplirse con esta legislación. Todas las personas que sean residentes digamos, de Europa, es decir, si hay por ejemplo, un ecuatoriano que está residente en España, el GDPR le aplica en este caso, porque no habla de ciudadanos, sino que habla de residentes. Y bueno, y hay una discusión todavía que no se ha determinado, que posiblemente será una pregunta que tendrá que resolver el Tribunal Europeo de Justicia en relación con si también le aplica el GDPR a los europeos que están fuera de la legislación. Es decir, si hay un español viviendo en Costa Rica, ¿le aplica también el GDPR, sí o no? Hay una pregunta ahí abierta que no se ha contestado. O bien que se establezca por obligaciones contractuales. Entonces, por ejemplo, justamente en el marco de una licencia, se puede establecer que yo voy a convertirme en responsable del tratamiento de datos personales y que yo tengo que cumplir con ciertos estándares mínimos de protección a estos datos. Entonces, a pesar de que, de nuevo, repito, en mi país de origen no esté la obligación de cumplir con datos personales, o no hay una legislación específica o no tan severa como si lo existe en Europa y en Estados Unidos, puede ser que contractualmente se me imponga a mí esa carga. Y en materia de protección de datos hemos visto una evolución de lo que han sido derechos de primera generación y segunda generación. En primer alcance se entendía un deber de cumplir con los derechos de informar, etcétera, los que ya vimos anteriormente, derecho de acceso, rectificación, regulación de bases de datos, como es en el caso de Costa Rica. Y ya hablamos de los derechos de segunda generación de datos personales, que influenciado especialmente por el tema por la Unión Europea, donde aplico todos esos derechos, pero aún más fortalecidos, el deber de minimizar el uso de datos, es decir, no tengo que estar recolectando todos los datos del consumidor. Si tengo una aplicación móvil, no tengo por qué estar recolectando información que no sea relevante para el negocio. Porque en el caso de que yo sufra un ciberataque, por ejemplo, esos datos van a quedar expuestos y ni siquiera yo tal vez les estaba dando ningún tipo de uso o provecho. El derecho a la portabilidad de datos que se estableció en la Unión Europea, dice que yo puedo decirle a un proveedor de un servicio, quiero migrar todos mis datos hacia su competencia. Derecho al olvido, que en el caso de menos de Costa Rica es de 4 años, con lo cual empieza un borrón y cuenta nueva. Y esto que ha sido también muy importante en materia de noticias negativas que puedan aparecer a nombre de uno en Internet, por ejemplo, o hechos pasados, que yo fui condenado por alguna actividad o que maté a alguien, etcétera. Esas noticias, pues ya hay una gran cantidad de juicios que se han desarrollado especialmente en Europa en relación con el derecho al olvido. ¿Qué pasa si hay una violación de seguridad? Ese deber de notificarle a todas las personas que se vieron afectadas por esa
por esa situación en un plazo determinado, en el caso de la Unión Europea 72 horas, y cada país define plazos distintos. El deber de crear un Data Protection Officer, es decir, una persona que esté a cargo de vigilar este tratamiento y cumplimiento a esta regulación europea, que en el caso, pues, de Europa se establece para empresas que tengan un cierto umbral mínimo de empleados, no es para todo el mundo. Deber de conducir Data Protection Impact Assessments, es decir, que yo tengo que, antes de lanzar un producto o servicio en el mercado, tengo que ver cuál es el impacto que esto va a tener en materia de protección de datos de los usuarios. El famoso tema de Privacy by Design, es decir, que del diseño mismo de las aplicaciones o las herramientas tecnológicas haya un deber de privacidad, o que se configure con base en esta lógica o esta filosofía de proteger la privacidad del usuario. Y en el caso que veíamos de New York, el deber fiduciario con respecto a los datos que están siendo tratados. En temas de privacidad y de sanciones, aquí hay dos estándares importantes y que vamos a ver ya también en materia de comercio electrónico. Uno es el opt-in, que es decir, yo puedo, que es la filosofía que sigue en Estados Unidos, la Unión Europea y muchos otros países, Israel por ejemplo, donde yo puedo solamente recolectar aquellos datos que el consumidor expresamente me autorizó a que yo pueda recolectar. Y un modelo en contraposición de opt-out es el que ha seguido tradicionalmente los Estados Unidos, que es yo puedo recolectar todos los datos que quiera, a menos que usted expresamente me diga que no quiere que recolecte cierta cantidad de datos, como lo ha hecho Facebook, por ejemplo. Entonces, estas dos filosofías completamente también antagónicas son las que le han permitido pues, a muchas empresas, especialmente los tech giants en Estados Unidos, por recolectar una gran cantidad de datos y hacer uso de datos personales, y hemos visto escándalos como el de Cambridge Analytica que recientemente pasamos. Hay temas de sanciones para las empresas. En el caso de GDPR, hasta un 4% de las ventas globales, y cada país establece un sistema de sanciones específico. También hay un impacto reputacional grave, ¿verdad? Si resulta que mi empresa no está cumpliendo con los estándares nacionales o internacionales y hay un escándalo porque fui objeto de un ciberataque, o bien se fue un empleado de la empresa y se robó miles de datos o una gran cantidad, una base de datos de mi empresa, etcétera, ¿cuáles consumidores van a seguir queriendo tratar conmigo si yo no le doy protección a sus datos personales? Y también, no solamente quiero que lo veamos como un tema de una sanción. Una adecuada política de protección de datos personales permite implementar procesos de automatización. Si los datos están ordenados, clasificados, bien distribuidos, eso facilita significativamente introducir procesos de automatización en la empresa. También me permite hacer inteligencia de negocios. Si yo tengo datos ordenados, clasificados, con llaves de acceso, etcétera, me permite tener mayores controles de ciberseguridad y así disminuir el impacto, las posibilidades de ser sujeto de un ciberataque, o bien de que si soy sujeto a un ciberataque, disminuir el impacto del daño frente a mis clientes o mis proveedores, etcétera. Me permite hacer también mayores controles internos, designar por usuarios cuáles empleados tienen acceso a cierta cantidad de datos y cuáles no tienen acceso a cierta cantidad de datos. Y también determinar cuáles me permiten a mí tener mayor peso contractual. Es decir, si tengo políticas de protección de datos, puedo negociar ya con contrapartes europeas o contrapartes estadounidenses, dado que ya cumplo con sus estándares internacionales. Y también me permite que en el caso de que haya alguna situación desafortunada, teniendo una política efectiva de protección de datos, puede servir como un método de disuasión de las multas. Y ya por último, en este tema quiero abordar lo que son los secretos comerciales. Y es esa información sensible que tenemos dentro de la organización. Cómo desarrollo yo negocios, cuáles son mis listas de clientes, mis listas de proveedores, el plan de negocios que vamos a lanzar en el próximo año. En fin, toda esa información que no tiene que ser o que no es de alguna forma pública, ni tiene que llegar a serlo, es lo que conocemos como secretos comerciales.
Los secretos comerciales a nivel internacional no requieren evidentemente que yo vaya ante un registro nacional y que los proteja como un secreto comercial. Es decir, con solo el derecho como secreto comercial nace simplemente por la naturaleza de la información que yo estoy protegiendo. Y eso sí, los estados exigen que yo que haya tomado acciones razonables para proteger esa información. Es decir, si yo fui irresponsable y no tomé ningún tipo de medida para proteger esos secretos comerciales, yo no puedo luego, entablar una demanda frente a un trabajador que se robó datos, información sensible de la empresa, porque me va a decir, usted no tomó ninguna medida lógica o razonable para poder proteger ese secreto y por lo tanto, usted al renunciar al ejercicio del derecho no puede ahora pretender una demanda de daños y perjuicios. Por lo tanto, aquí algunas recomendaciones importantes. Firmar los NDAs con todo el mundo, con empleados, con proveedores, ¿verdad? Con clientes, cuando sea necesario, para proteger y demostrarle eventualmente a un juez que yo he sido diligente y que he tomado las medidas necesarias para proteger los secretos comerciales de la empresa. Un tema que no necesariamente es de secreto comercial, pero que viene ligado con esto, es incluir cláusulas de non-solicitation, es decir, que si yo desarrollo un negocio con una contraparte, que esa contraparte no le va a pedir a mi empleado que se pase a trabajar con ellos. Y eso por un tema también de secretos comerciales o también de no competencia. Es decir, si yo tengo un empleado que está teniendo acceso a información sensible en mi empresa, yo no quiero que el día de mañana se vaya y se monte una empresa por él solo que justamente vaya a ser una competencia para mí con base a toda la información y secreto comercial que yo le di. Entonces, ese tipo de cláusulas son fundamentales para proteger y hacer valer ejercer los derechos de secreto comercial. Y por último, revisar, leer y respetar las licencias que yo estoy firmando con base en toda la información que ya previamente estuvimos observando. Con un tema que viene aparejado con esto es el de la ciberseguridad. Y aquí algunas recomendaciones que hacen los expertos de medidas que yo tengo que implementar dentro de la organización para fortalecer el vínculo de seguridad en la información. Uno, por ejemplo, introducir firewalls, es decir, información que solamente puede ser accedida por determinadas personas y no por todo el mundo. No quiero que todos los empleados de mi empresa tengan acceso a toda la información de mis clientes, únicamente la que ellos necesiten para ejercer sus actividades diarias, que quede un registro, una bitácora electrónica de quién es la persona, cuál es el usuario que ingresó a hacer la consulta específicamente. Eso va a servir también para en efectos de que en el sentido de si tengo que interponer alguna denuncia penal contra ese trabajador, contra ese colaborador. Me permite también monitorear empleados, ver cuál es la actividad de lo que están haciendo y si están actuando correctamente y prevenir fraudes en el caso que sea necesario. Bloquear acceso a ciertos sitios web. No quiero que también en mi empresa todo el mundo tenga acceso a cualquier tipo de página web, pues determinar cuáles son los sitios web que yo no quiero que mis empleados tengan acceso mientras están trabajando o utilizando algún hardware, desde alguna computadora, etcétera, dentro de la organización. Implementar pop-up banners, es decir, algunos mensajes de seguridad que me digan si el empleado va a acceder a información sensible y que le recalque, le recuerde que es información confidencial, que cualquier uso no autorizado va a ser penado por ley, etcétera, etcétera. Restringir el acceso al hardware de la empresa. No quiero que todo el mundo utilice la misma computadora o que todos puedan acceder específicamente a una computadora específica o cualquier otro hardware que tengamos dentro de la organización. Restringir el uso de USBs, justamente para impedir que se puedan hacer copias de bases de datos, de información sensible de clientes, etcétera. Y tomar inmediata posesión de los laptops y cualquier otro hardware de la empresa una vez que se finalice la relación laboral. Hay algunas consideraciones finales en materia de ciberseguridad y, por ejemplo, es dónde se almacenan mis datos. Imaginémonos que estamos generando información importante de mis clientes, de mis proveedores, etcétera. Toda la información de la empresa está en la nube.
Ok, bueno, está en la nube. ¿Eso qué significa? ¿En dónde está el servidor? ¿Está ubicado en Irlanda? ¿Está ubicado en España? ¿Está ubicado en Costa Rica? Eh, ya algunos países han implementado medidas legales, entre ellos la India y Australia, para impedir que los datos personales de sus ciudadanos salgan de la jurisdicción de sus países. Entonces, por lo tanto, la información, por ejemplo, de todos los ciudadanos de la India o de Australia no puede estar almacenada en servidores que estén ubicados en España o en Europa o donde quieras ponerlo, justamente por un tema de seguridad nacional. También, ¿qué tan confiable es mi proveedor? Bueno, si estoy utilizando el servicio de Amazon en la nube, perfecto. O si es un proveedor nuevo, ¿qué pasa si ese proveedor cierra operaciones de un día para otro? ¿Qué pasa si ese proveedor lo embargan y embargan ese servidor donde está almacenada mi información? También, o nos podemos preguntar, ¿ese servidor donde se están almacenando mis datos también es compartido junto con otras empresas? Eh, ¿Conozco yo quién son esas empresas o no lo conozco? ¿Qué tantas medidas de seguridad se están implementando para proteger esa información? ¿Tengo yo un backup de la información crítica en caso que haya un ciberataque? Si estoy sufriendo un ciberataque específico el día de hoy, ¿puedo yo mañana o hoy mismo seguir operando porque tengo un backup de la información? ¿O toda la información está en la nube y por lo tanto no puedo acceder a ella? Evidentemente esto va a hacer que tengan que dejar de operar el negocio. ¿Conoce algún miembro de la junta directiva? ¿Es literato en materia de ciberseguridad? ¿O nadie sabe de lo que estamos hablando? He implementado yo políticas de entrenamiento en materia de ciberseguridad entre mis colaboradores y es importante rescatar que la fuente de mayor acceso a los ataques cibernéticos es por un mal uso de los mismos empleados de la empresa, que abren un link que no tenían que haber abierto o transmiten información sensible que no tenían que transmitir. Entonces, por lo tanto, hay un deber de educación en materia de ciberseguridad con toda la organización para prevenir ese tipo de fraudes. Antes de ver el tercer tema, no sé si Marilyn o Yamil, si hay alguna pregunta que tengamos que cubrir o estamos bien. Sí, aquí hay varias preguntas. La primera es de Jimmy Hernández, que dice, es una pregunta respecto a la protección de datos. Dice que estoy trabajando un proyecto de creación de una página web que vende cursos en línea aquí en Costa Rica. Evidentemente se recolectan datos para hacer el login. Me gustaría saber bajo qué regulación de protección de datos debo trabajar, considerando que cualquier persona en el mundo puede comprar mis cursos. Ok, muy bien. No sé si gusta, vemos todas las preguntas de una vez para ver si hay alguna similaridad o si te parece, si hay más preguntas, no sé. Ok, leo las demás preguntas. Sí, por favor. En Centroamérica, ¿cómo deberían de gestionarse el uso de datos personales? ¿Podemos almacenar la información? ¿Debemos registrar las bases ante algún ente? La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si tengo bases de datos internacionales? Después Rodrigo Chávez dice, bueno, agradeció, que muchas gracias por el material. Y la última pregunta es, ¿qué pasa si mis empleados no han firmado un NDA? Ok. Esas Bueno, serían las perfecto. preguntas. Ok, gracias. Bueno, contestando brevemente, porque ya acaba la hora y estoy alarmado del montón que he hablado y me disculpo con todos ustedes que estoy tomando más del tiempo necesario. Respuesta concreta. Bueno, si yo tengo clientes que están accediendo a mi web y que, digamos, en este caso es una empresa en Costa Rica y hay clientes que acceden desde cualquier parte del mundo, para eso es justamente el tema que vamos a ver a continuación, que lo voy a dar súper breve, que es el tema de protección de los derechos del consumidor en materia de comercio electrónico. Para eso están las políticas de privacidad y términos y condiciones en el sitio web, que me permite a mí establecer cuál es la legislación que yo voy a aplicar independientemente de donde la persona esté ubicada. Registros de bases de datos, eso depende país por país. En materia, por ejemplo, al menos en Costa Rica, digamos, la tendencia ha sido que si yo hago comercialización de bases de datos, sí tengo que inscribir, no la base de datos, porque la base de datos no se inscribe ante la Agencia de Protección de Datos,
sino que tengo que inscribirme como un proveedor de ese tipo de servicios y tengo que pagar un canon por ese servicio que yo estoy dando. Y de hecho, digamos, como una acotación importante es que a nivel internacional, la tendencia es que la primera fase vimos que ya tenemos la segunda generación de derechos de protección de datos personales. En la primera generación era el tema de inscribir bases de datos, de hacer registros, de pagar cánones. Y en la segunda generación ya eso queda en el olvido, eso queda atrás, ya no hay que registrar bases de datos, por ejemplo en Europa y ahora en Estados Unidos, sino que pasamos a otro nivel, digamos, más proactivo de protección por parte de la persona o la entidad que está dando el tratamiento, pero sí hay que revisar conforme el país que yo estoy operando, a ver si tengo que inscribir o no, repito, no la base de datos, sino que inscribirme como un proveedor ante la Agencia de Protección de Datos. Y espero que no generando confusión. No es que me tengo que inscribir como proveedor de la Agencia de Protección de Datos, sino que tengo que registrarme ante la Agencia de Protección de Datos indicándole que yo comercializo bases de datos. ¿Para qué? Para yo tener que pagarle un fee a la Agencia de Protección de Datos por cada consulta que me hagan los clientes. En temas de protección de bases de datos internacionales, súper delicado ese tema. ¿Por qué? Porque las legislaciones de los países establecen restricciones para las cuales yo pueda hacer esa transferencia internacional de datos. Y doy un ejemplo, digamos, específico en el caso de Costa Rica. La legislación establece que yo para poder hacer esta transferencia internacional requiero de un consentimiento adicional al consentimiento que todo el mundo firma, ¿verdad? Que cuando llego yo le digo, acepto dar el tratamiento de datos personales, hay una leyenda, ¿verdad? Que yo firmo una especie de contrato de adhesión. La ley establece que si yo voy a transferir esos datos internacionalmente, tengo que tener un documento separado, adicional, indicando específicamente que yo que voy a hacer transferencias de datos a terceros países, con la excepción de que si yo estoy transfiriendo datos internacionales entre empresas del mismo grupo de interés económico, una reforma que se hizo al reglamento de la ley establece que no tengo que cumplir con esos requisitos, pero si no es el caso, sí tengo que cumplir con esa legislación. Y por último, con el tema del NDA, o sea, si yo no he firmado hasta el momento, la recomendación es háganlo de una vez, o sea, no se esperen más, no significa que no se pueda hacer, háganlo inmediato porque están afrontando un riesgo legal importante. Y bueno, y aquí ya quiero consumir, estos de hecho son solamente 2 filminas en materia de protección del consumidor, en materia de comercio electrónico. Disculpa, sí, William, hay una pregunta más. Claro. Ok. Dice, contratamos una empresa colombiana para que nos habilite un sistema de gestión de contratos. De no estar regulado en el contrato, son 2 preguntas. Si resuelvo el contrato, ¿puedo pedir un backup de los datos? Y la segunda es, durante la ejecución del contrato, ¿puedo pedir un backup de datos? Sí, digamos, eso en principio debería estar regulado en el contrato de licencia. Entonces, sí los instaría a que se revise eso para verificar si está o no está regulado. Y en el caso de que no esté regulado, lo cual me estaría hablando, digamos, de un contrato, ¿verdad?, un poco mal redactado, porque eso es un tema esencial y es un tema básico, las cosas que uno siempre incluye, se puede negociar perfectamente, porque aquí hay un tema que nos lleva a una pregunta, digamos, más o menos filosófica, es de a quién le pertenecen los datos. Vamos a ver, la empresa que me está dando el servicio no es dueña de los datos que yo le estoy dando, ni yo tampoco soy dueño de los datos personales de mis clientes o los datos empresariales, porque recordemos que no todos son datos personales, también hay datos empresariales. A esta tercera empresa que está en Colombia lo que está dándome es un servicio y esta empresa me está dando un tratamiento o me está dando un servicio de tratamiento de datos personales, pero los datos me pertenecen ya sea a mí o a mis clientes y por lo tanto ellos no podrían quedarse con esa información. Entonces sí, sería un tema que se puede negociar sobre el camino, si no es que está regulado, pero yo debería tener como parte de mi riesgo operacional un backup de esa información para evitar que el riesgo sea aún mayor de que la empresa cierre operaciones, se desaparezca o simplemente se niegue a cumplir y que esta empresa pues esté almacenando toda la información de mí, ¿verdad? Que tenga toda la información mía y un pronto a otro desaparezca del mapa. Entonces, sí los instaría pues a revisar este contrato y si no, pues sentarse a negociar con ellos para ver de alguna forma cómo se puede solucionar. Y si ahí le podemos ayudar con todo gusto.
Y ya para finalizar, que es en materia de derechos del consumidor en el comercio electrónico, y aquí, y la pregunta que hacía don Jimmy al inicio, ¿qué es lo mínimo que yo tengo que tener en un sitio web? Tres cosas. Uno, una política actualizada sobre términos y condiciones del servicio. Esto no es para que sea bonito ahí en el sitio web. Los términos y condiciones es básicamente un contrato entre la persona que es el dueño del sitio web y el usuario, que puede estar ubicado en Costa Rica o en Panamá o en la China. Eh, y que esta persona al someterse o al ingresar al tema al mi sitio web, está aceptando que la relación entre nosotros dos, con independencia de donde se ubique, va a estar regulada por este contrato específico, que son lo que llamamos términos y condiciones del servicio. Como lo pongo acá, es una medida de protección, una medida de protección para mí como empresa, de que si yo no tengo una política de datos de términos y condiciones del servicio web, entonces esa persona que está ubicada en Colombia o en la China me desea demandar en Colombia o en la China, lo puede hacer porque yo no fui diligente y regulé el tema teniendo una política actualizada. Y que establezca cuál es el contrato, cómo se regula el contrato, los entregas, los periodos de entrega, etcétera, etcétera. Hay un montón de universos dependiendo del servicio que yo estoy brindando. Toda la regulación del contrato tiene que estar ahí en esos términos y condiciones. Segundo, mínimo que yo tengo que tener en un sitio web, una política de privacidad y de datos. Si yo estoy recolectando cookies, o si bien yo estoy utilizando sistemas de terceras partes, o con estas terceras partes comparto los datos, como servicios de automatización de Google, por ejemplo, que es muy común. Entonces, yo tengo que tener el consentimiento expreso de ese consumidor, que sepa que yo estoy dándole tratamiento a sus datos personales, y por lo tanto, y también tiene que haber una política de privacidad para ver reclamaciones, información, etcétera, etcétera. Todos los derechos que vimos anteriormente tienen que estar regulados en esta política de privacidad. Y por último, tengo que comprender dónde están mis clientes. Justamente, la pregunta también de don Jimmy. ¿Eso tiene consecuencias legales? ¿En dónde me van a demandar? Entonces, yo puedo establecer en esa política de términos y condiciones que independientemente de donde se esté ubicado, cualquier disputa se tiene que traerla a Costa Rica, a un tribunal arbitral o ante los tribunales de San José, en fin, lo que usted quiera poner. Tiene consecuencias tributarias. ¿Dónde se van a cobrar los impuestos? ¿Cuáles impuestos se van a cobrar? ¿Qué pasa si yo estoy dando, si yo tengo que hacer un shipping del bien o servicio a terceros países? ¿Quién va a pagar por eso? ¿Qué pasa si la mercadería no ingresa a aduanas? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué pasa si luego el consumidor me lo quiere devolver porque no le gustó el de ejercer el derecho de retracto? ¿Quién paga los impuestos de vuelta? Hay un montón de preguntas en la operación diaria del negocio que tienen que estar reguladas en estos términos y condiciones. Temas de propiedad intelectual, de que no utiliza mi marca ilegítimamente, saber que mi marca está protegida, que si yo estoy comercializando productos o servicios, digamos que creo una plataforma web y que estoy comercializando ahora en Colombia, verificar diligentemente primero que yo inscriba esa marca o que al menos inicie el proceso de inscripción de marca en Colombia para evitar que un tercero allá en Colombia registre mi marca y por lo tanto copie mi sitio web, o que cree confusión al consumidor sobre cuál es realmente el sitio web legítimo o ilegítimo. Entonces hay temas de protección intelectual, de propiedad intelectual fundamentales que hay que proteger entre nosotros mismos. Y aquí en la siguiente filmina, y prometo que es todo porque yo sé que me atrasé mucho, hay algunos temas sensibles que hay que analizar en materia de comercio electrónico. El primero es el tema del precio. El precio tiene que incluir todos los impuestos, todas las cargas o comisiones cuando correspondan. Entonces, si hay costos de shipping, si hay impuestos aduaneros, etc. Ese precio que yo muestro que la prenda o el servicio vale $100, ese tiene que ser el precio final. No puedo establecer más, simplemente aplican restricciones más otros impuestos, porque en el caso de que algún consumidor quisiera denunciar nuevamente ante la Comisión Nacional del Consumidor, perfectamente lo va a poder hacer y tengo unas grandes posibilidades de perder ese litigio. Información mínima de la factura, hay un reglamento de la Ley de Protección al Consumidor que establece cuál es la información mínima que debe contener esa factura. Por ejemplo, dónde estoy ubicado, número de la jurídica, bla, 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 bla. Hay un montón de items que yo tengo que regular en esa factura. Reglas sobre publicidad,
perdón, tengo que cumplir con las reglas de publicidad que no sea engañosa, que no lleve a confusión, que si estoy haciendo comparativos entre varias empresas, que sea una comparación objetiva, etcétera, etcétera. Y hay un tema también importante que en Costa Rica, al menos, desde el año 2018, tenemos un reglamento de protección al consumidor en materia de comercio electrónico, que en realidad es una incorporación que se hizo al reglamento de protección, al reglamento de la ley de protección al consumidor. Y ahí se establece el tema de comunicaciones no solicitadas. Bueno, ¿qué pasa si yo recopilo bases de datos o en el sitio web, recopilo los datos de mis clientes y luego yo les empiezo a mandar información? Tenemos un descuento, tenemos este beneficio para usted, etcétera, etcétera. Y el consumidor se va a preguntar, bueno, ¿y usted cómo obtuvo mi información? ¿Cuándo usted me autorizó a mí para eso? Bueno, justamente para eso necesito los términos de la política de privacidad, donde establezca claramente cuál es el uso, cuáles son los datos que estoy recolectando y cuál es el uso que le voy a dar a esos datos. Y en el caso de Costa Rica, el reglamento estableció un sistema de opt-in, que era el que veíamos anteriormente. Entonces, eso significa que yo solamente puedo recopilar y darle tratamiento a los datos que el consumidor expresamente me autorizó. En consecuencia, si yo envío comunicaciones masivas por correos electrónicos con promociones o beneficios, lo que quiera, y mis clientes no me autorizaron para que yo pueda hacer eso, ellos me pueden a mí denunciar, tanto a la Comisión Nacional de Consumidor como ante la Agencia de Protección de Datos, ante la PRODAP, y exponerme en consecuencia las multas que eso implica. Entonces, para evitar esos riesgos, tengo que estar muy claro de que cumple con esta regulación. Tema fundamental en materia de comercio electrónico, el derecho al retracto. La ley en Costa Rica y cada país, aquí repito, establece un periodo diferente, pero un plazo diferente, pero en materia de Costa Rica, la ley establece un derecho de que yo puedo como consumidor devolver el bien en el plazo de 8 días si no me gustó o el servicio. Si es vamos a ver, puede ser, no tengo que justificar por qué se lo quiero devolver. Si es porque no me gustó, porque me confundí, porque luego ya lo pensé mejor y eso no lo necesito ahorita, o porque voy a utilizar el dinero para otra cosa. En fin, yo no tengo por qué justificar. Y la ley me da un derecho de que a partir del momento en que se formalice la compra-venta, es decir, a partir de que yo haga el pago, hay un acuerdo entre lo que yo estoy comprando y haga el pago, tengo, en materia de comercio electrónico, repito, tengo el plazo de hasta 8 días para poder decirle al comerciante, mira, ya no me envíe el producto, ya no lo quiero, devuélvame el dinero. O bien, si ya me lo envió y ya lo tengo, yo tengo como el deber como consumidor de devolver exactamente el empaque, todo lo que la literatura, todo lo que me entregaron, mandarlo junto con la factura al proveedor, y el proveedor tiene el deber de reintegrarme ese dinero entre el plazo de los otros 8 días. Entonces, por eso es importante saber que en materia de comercio electrónico está el derecho al retracto. Información del comerciante en el sitio web, hay que cumplir con cierta información mínima de quién soy yo, identificarme, información sobre la transacción. Aquí, por ejemplo, tengo que indicar como mínimo cuál es el canal para tratar o para recibir reclamaciones, cuáles son las fechas de entrega del bien o el servicio que yo estoy dándole, recordatorio de que hay una garantía legal. Recordemos que en Costa Rica, al menos la garantía es de 30 días hábiles, más o menos son como un mes y medio a partir de que yo compre el bien o servicio o que yo lo recibo. Entonces, si el producto o servicio viene defectuoso, yo tengo esta garantía mínima que me ha sido dada por ley. Y también cuál es la duración del contrato. Esa es información, digamos, mínima que tiene que ver conforme a la transacción electrónica. Hay un deber una responsabilidad de cumplir con el tratamiento de los datos personales, es decir, lo que veníamos hablando ahorita de las cookies, de recolección del consentimiento, en materia también de ciberseguridad, seguridad en los medios de pago. Si yo implemento una pasarela de pagos para que el consumidor haga pues me pague el servicio o el bien, yo tengo que implementar medidas de seguridad, de ciberseguridad, dado que si el consumidor pues se ve afectado por esa naturaleza, se sufre un ataque cibernético, resulta que se extrajo la información de las tarjetas de crédito de mis consumidores, yo voy a ser solidariamente responsable frente al consumidor.
Y también hay obligaciones tributarias que ya mencionaba, aduanas, si ahora se aplica el pago del IVA. O sea, el hecho que yo venda por internet no significa que no aplica el IVA, igualmente aplica como si estuviera haciendo una compra-venta, digamos, física o presencial. Obviamente hay excepciones como materia del régimen simplificado, pero en caso de Costa Rica, que no tienen que no se hace el pago del IVA, o que no se hace más bien el cobro del IVA. Pero bueno, digamos, independientemente de esas excepciones, es que siempre tengo que cobrar todos los impuestos y hacer todas las declaraciones respectivas como si fuera una venta común y silvestre. Y yo creo que, bueno, no sé, Yamilet y Marilyn, si hay alguna pregunta, y si no, yo creo que está bien. Hay una última pregunta, sí. Son dos. ¿Qué es lo mínimo que necesito en términos legales para hacer mi e-commerce? ¿Y cuándo contrato un servicio a un tercero para que administre mi e-commerce? ¿Qué debo considerar? Ok, muy bien. Con respecto a la primera pregunta, lo mínimo que yo debería tener es una política de privacidad y una política de términos y servicios del servicio web, de la utilización del servicio web. Eso es lo mínimo que yo debería tener, porque ahí va a ser regulada la relación entre las partes. Y con respecto a la segunda pregunta, si yo estoy contactando a un tercero, tengo que yo tengo que verificar con ese tercero algunas cosas. Lo primero es que ese tercero esté cumpliendo con la regulación que existe en mi país en relación con derechos del consumidor en materia de comercio electrónico. Por ejemplo, es el tema del precio, que el precio que se muestre hacia el final, que no haya un engaño, que no haya, ¿verdad?, que se cobra alguna cosa más, alguna comisión ahí de por medio. Ese tipo de cosas hay que evitarlas, porque son de las más comunes que se denuncian ante la Comisión Nacional del Consumidor o ante los tribunales de justicia. Tengo que verificar que en materia de impuestos se estén cobrando adecuadamente los impuestos que hay que cobrar, porque si no, yo voy a hacer solidariamente por el no pago de esos impuestos ante tributación. Si luego llegan y me hacen una auditoría fiscal y resulta que yo no cobre el IVA cuando tenían que cobrarlo, eh, pues me lo van a cobrar a mí, evidentemente. Entonces, que este tercero proveedor cumpla con el tema de obligaciones tributarias, verificar cuáles son las medidas de ciberseguridad que este tercer proveedor está implementando dentro de o sea, que han implementado para proteger que los números de tarjetas de crédito estén seguros, etcétera, etcétera. Digamos, todas las medidas de seguridad cibernética tengo que verificarlas, o sea, cuáles son los estándares que esta empresa está utilizando. ¿Qué más? Creo que también verificar que esa persona también, esta empresa, perdón, tenga también una política de tanto privacidad como de términos y condiciones de servicio y que establezca un mecanismo para resolver reclamaciones por parte de los consumidores. Este mecanismo de resolver reclamaciones de los consumidores es importante no solo para que haya un canal ágil y de confianza al consumidor, sino también para evitar de que, como el consumidor no sabe dónde reclama, pues va y me pone una denuncia ante la Comisión Nacional de Consumidor, es lo que yo no quiero. Yo quiero que ese consumidor primero se acerque conmigo, que si hay alguna pregunta, alguna duda, pues, o alguna reclamación, la resuelva primero conmigo, tratar de resolver la disputa y evitar que el asunto se escale. No sé si hay alguna otra pregunta, Yamil. No, no hay más. Okay, muchas gracias. Bueno, yo creo que tal vez ese tema, tecnologías de automatización, lo podemos dejar para otro momento porque ya es bastante tarde y me disculpo con ustedes que me tomó tanto tiempo. Y luego podremos organizar otro webinar sobre el tema de inteligencia artificial, de machine learning, de smart contracts o contratos inteligentes, los temas legales que ello implica. Y bueno, como una forma de concluir este webinar, pues hemos visto o pasamos desde un tema más concreto, un poco más pesado, que fue el tema de las licencias, pero que es importante que tomemos conciencia que una licencia implica obligaciones por parte de la empresa. Aun cuando yo no esté pagando por el uso de esa licencia, hay obligaciones, hay cláusulas de indemnidad, limitaciones de responsabilidad, etcétera, que yo estoy asumiendo, que estoy aceptando. Tengo que conocerlas, especialmente si las estoy implementando como herramientas de trabajo.
porque esto va a tener un impacto significativo en el riesgo operacional de la empresa, en el riesgo legal también, por supuesto. Y cuando estamos utilizando open source, o bien contratamos a un tercero para que me haga, digamos, contrato un proveedor para que me desarrolle mi aplicación móvil, o que me desarrolle el sitio web, o que me desarrolle un software específico, ver si ese tercero proveedor está mezclando open source con código privado, porque vemos que si vemos que esto es así, va a tener consecuencias importantes legales para mí como empresa. Luego pasamos al tema de protección de datos, donde hemos visto que cada vez existe más regulación en los países a nivel internacional por estandarizar estandarizar políticas y obligaciones de protección de bases de datos, perdón, de datos personales, y donde la tendencia, lejos de ser de disminuir estas obligaciones, más bien es incrementar las obligaciones a cargo de los proveedores, de las empresas, de los comerciantes. Y por supuesto también junto con esto se ha incrementado la cantidad de multas que vienen aparejadas con ello. Entonces hay que tener cuidado con cómo le doy tratamiento de datos personales. También tengo que tener cuidado cómo protejo yo mis secretos comerciales, porque si no he sido diligente, en el caso de que algo malo suceda dentro de mi empresa, yo no voy a poder reclamar indemnizaciones. Y por último, el tema de comercio electrónico, que cada vez va a ser más importante, que está siendo más importante. Hay reglamentaciones mínimas que yo tengo que cumplir como empresa, y que de no hacerlo me estoy exponiendo a reclamaciones de consumidores, a denuncias, a afectación de mi imagen, y por lo tanto entonces estar claros con la importancia de eso. Aquí hacer un pequeño comentario, que cuando pueden visitar nuestra página web en latamnext.com, ahí tenemos una sección que llevamos justamente Derecho y Tecnología, donde hay información a ciertos cuestionarios, ciertos documentos que hemos recopilado de conformidad con los países aplicables para todos ustedes. Pueden acceder a esa información de manera gratuita, entonces los invito a que conozcan nuestro sitio web y que puedan hacer uso de esa información. Y bueno, finalizar dándoles las gracias a todos ustedes por su tiempo. Me disculpo nuevamente por haber tomado tanto. Pero bueno, son temas muy apasionantes y con mucho detalle. Y también les dejo acá mi correo electrónico, que es wcarvajal@latamnext.com, en caso de que ustedes tengan alguna pregunta, que surja alguna duda de ahora en adelante, o que necesite que les apoyemos con el asesoramiento legal, pues para eso estamos, para servirles. Y agradecerle al INCAE, en la persona de Marilyn y Yamil, todo el apoyo que nos dieron el día de hoy. Muchísimas gracias, Bien. Willy, y a todos Muchísimas por gracias. atender la webinar. Muy bien. Excelente. Perfecto, gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, muy amable. A todos. Nos despedimos agradeciéndoles por su tiempo, como bien lo mencionó Willy, y también invitándolos a que permanezcan atentos a nuestras próximas sesiones de Spark Sessions. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable.